Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 17 de novembro do ano de 2024, na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, sempre buscando a verdade com competência, honestidade e coragem contra os terroristas, traficantes e comunistas. A seguir! E exigem dinheiro e fazem ameaça de guerras como se fosse um grande conglomerado de terroristas, narcotraficantes. São verdadeiros algozes praticando medidas opressivas e imorais. E todos eles foram identificados. Nenhum país vai otorgar um centavo a esta organização criminosa, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva e pelo seu representante legal, que formata todas as jurisprudências em 194 países, no máximo 90 dias. Eles estão há 2 anos sequestrados em presídios de tortura. Estão morrendo. Não tem água, não tem material higiênico, não tem comida. É uma tortura. Porque simplesmente se encontravam no local protestando, que é um direito a todo cidadão brasileiro. E os sequestraram. Este modus operandi é da mesma forma na Venezuela, na Nicarágua, no Haiti, no Equador, em todos os países, os 15 países, 10 países que fazem fronteira seca com o Brasil e 5 países do Caribe, todos identificados. E estamos no embate, a guerra. Agora é a solicitação ao Congresso que ele faz parte deste engodo em declarar guerra. O que eles querem? Entregar o país? Está havendo um motim, uma sabotagem. Espias estão entregando o Brasil à potência estrangeira. Xi Jinping tomou um prédio, um hotel em Brasília, o Marriott. Mandou todos os empregados do Marriott que fossem para casa. Ele trouxe todos os seus empregados chineses para fazer comida, para atender às suas necessidades, e está o hotel tomado. O único que permanece lá é um hóspede, que é o ministro da Fazenda. E ele tomou já está do lado da residência do réu terrorista, chefe da organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Ele é o CEO, ele é o representante da outorga dada à OLP, dada ao Yasser Arafat, a Fundação Instituto Yasser Arafat, está na mão do Lula.
ele é representante. Então o Hamas e o Fatah se juntaram, e a OLP. E eles estão agasalhando aqui os terroristas. Estamos todos de plantão. Então, por favor, peço a vocês, cidadãos de bem, que se protejam. Entraremos em contato, conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência. Meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF 510-466-447, Mercado Pago. Torno a repetir. A China já tomou o Marriott. Em Brasília, já estão todos os staffs para tomar as administrações da República Federativa do Brasil através da China. O Brasil está arrendando o território à China. Está arrendando o território brasileiro à China. Entenderam? Fui claro? Então, por favor, viralize isso o máximo possível. E me ajudem, por favor, temos que pagar aluguel e realmente ficar na rua com esta chuva. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Fiquem com o Yahoo. Horário 6 horas da manhã, 21 minutos. Já estão sendo tomadas diretrizes em toda a Europa. A von der Leyen está tendo e está sendo submetida a oitivas de interrogatórios. Tanto a von der Leyen quanto o corpo da OTAN, da NATO. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro da função corregedor-geral, NR, na intervenção da República Federativa do Brasil e outros países, situados na membresia de 123 países que são signatários do Tribunal Penal Internacional. Também a membresia do Tribunal Internacional do Brooklyn, de Nova York, a membresia do Supremo Tribunal Mundial. Atenção! Contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, contra a contra-espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Atenção! Parlamentares, 29 partidos que se submeteram à organização cooptada pela ONU, este conglomerado financeiro estabelecido pela membresia de funcionários públicos, foram seduzidos a um crime sem precedentes no planeta. Estabelecer uma única administração, um único governo, uma única composição de forças armadas, um único exército, uma única marinha e uma única unidade da aeronáutica, para submeter a população do planeta. Toda esta trama, ela foi identificada de funcionários públicos da pior espécie, todos eles com prontuários policiais, vários crimes na sua vida política, civil, que pertencem a grupos paramilitares do narcotráfico.
e que se estabeleceram em países ao interesse de submetê-los a medidas opressivas e imorais contra a população civil. Tudo isto já identificado. Temos então as diretrizes de 123 países de simpatizantes que estão, no momento, combatendo contra o terrorismo. Estamos já determinando a extração de todo funcionário público que pertence ao terrorismo, conhecido como Organização Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São 15 países do narcotráfico, localizados na América do Sul. Temos Maduro, temos Luiz Inácio Lula da Silva, todo o seu staff das Supremas Cortes. 10 países são fronteira seca com o Brasil e 5 países são do Caribe. Eles estabeleceram o establishment igual a todos, o modus operandi, e o único mentor intelectual, a China, a estabelecer com rigor as determinações e identificações dos que não aceitam o regime, e eles são levados ao cárcere por estes compadrios de países que submetem salário digno. Estes executivos destes 15 países, eles vestem uma carapuça de bem gestores, sempre colocando a democracia para benefício dos pobres, dos menos favorecidos. Mas a realidade é que são lobos vestidos de ovelha, e todos com vasto protocolo, porque é um requerimento para poder entrar na organização, terem protocolo de prontuários policiais, de vastos crimes, em que todos eles ocupam o parlamento, o judiciário e o executivo. Então está sendo feita já a extração. Todos os países envolvidos no planeta, 194 países, estão já determinando que não há representatividade no Parlamento Europeu. Todos os que estão submetidos e submissos a Van der Leyen, presidente do Parlamento Europeu, não estão legitimados pelos seus países membros. Então está havendo a posição de impeachment
e também prisão. Gratidão ao juiz Oscar Aníbal Chapun, que seja extensivo para todas as pessoas do bem. Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Vamos agora assistir outros conteúdos a pedido do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele só vai negociar uma saída pacífica se ele entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Ele vai ter que ter uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. É uma triste realidade essa, mas é a realidade. A alternativa a isso, se ele não tiver isso, ele vai lutar até a morte, daí vai ser realmente um banho de sangue muito destrutivo para a sociedade. Mas a pergunta é a seguinte: será que ele tem motivos, neste momento, para estar negociando a sua saída pacífica? Porque, veja, ele se senta no topo, no trono de uma ditadura na qual ele tem poder total e, até agora, pelo menos, o controle das Forças Armadas e o controle de milícias paramilitares, tal que nenhuma força de oposição consegue minimamente chegar perto disso. Ele é apoiado por potências mundiais, como China e como Rússia. Dado esses fatos, o que nos leva a crer que ele estaria buscando um jeito de sair? Anote aí, o maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma grosseira mentira, ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento, entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho que você perdeu o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo. Anote, eu vou voltar aqui pra gente. La noticia de último momento nos trae a la Argentina. Habla la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina. Escuchamos a la ministra Bullrich. El director nacional de inteligencia criminal, Ricardo Ferrer Picado, yo como ministra de Seguridad, venimos a dar a conocer al cerebro y reclutador de Hezbollah en América Latina. Es muy importante lo que venimos a plantearles, porque esta persona, que se llama Hussein Ahmad Karaki, ha venido trabajando desde los años 90 en la organización de Hezbollah en nuestro continente. Y ha tenido dos etapas. Una etapa que para la Argentina es de enorme relevancia y que se ha llevado adelante una investigación que sabemos que una de las personas mencionadas en la causa de la Embajada de Israel, de apellido Alberto León Naim, es este señor Karaki. Es decir, que hoy podemos poner un nombre, que era un nombre fantasma, que había entrado con un documento colombiano a la Argentina. Ese señor ya no es más un nombre fantasma, es Hussein Ahmad Karaki. ¿Qué hizo Hussein Ahmad Karaki? Nada más ni nada menos que entrar en 1992, en enero de 1992, a la Argentina. Había estado en Argentina, en Brasil y en Paraguay entre los años 91 y 90. Reclutó a Hussein Suleimán en San Pablo para el contrabando de explosivos y entró a la Argentina
con documento colombiano, que ahí pueden ver el número inclusive del documento, con el nombre de Alberto León Naim. Este señor fue el que compró y preparó la camioneta que explotó en la Embajada de Israel. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe de Latinoamérica, que fue el que directamente compró el autobomba a nombre de Elías Ribeiro da Luz, documento brasileiro número 34031-567, documento falso, y que unas horas antes del atentado salió por el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires rumbo a Foz de Iguazú. Posteriormente a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, Karaki desapareció del radar y no fue detectado por servicios de inteligencia occidental por varios años. Luego vino una segunda etapa, la etapa en la que Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán, sobre todo Hezbollah, comenzó una tarea de armado, de una convergencia entre las organizaciones criminales y Hezbollah. Esta convergencia tuvo, y por suerte no pudieron realizar ninguno de los atentados previstos, pero tuvo un intento de atentado en Colombia en el 2021, donde se neutralizó este asesinato planificado que era de 2 empresarios israelíes en Colombia. Luego, en Bolivia estuvieron a punto de hacer explotar un coche bomba del mismo tamaño y con las mismas características del que se utilizó en la AMIA en un edificio para derrumbar un edificio en Bolivia. Luego participaron en Perú en marzo del 2024 y en noviembre del 2023, donde Argentina también colaboró, hubo 2 operaciones de la Policía Federal de Brasil en el 2023 que se conocieron como Operación Trapiche y Operación Trapiche 2. En la Operación Trapiche se desarticuló una organización vinculada a Hezbollah que había reclutado a delincuentes brasileros para perpetrar ataques a instalaciones de la comunidad judía. Ahí hubo 22 detenidos. Y luego vino la operación Trapiche 2, donde intentaron asesinar a un empresario y generaron una serie de ramificaciones para el lavado de activos, inclusive agencias de viaje y de cambio. Lo importante es que hoy, aquí en Brasil y en Paraguay, estamos dando a conocer esta información. Queremos que se sepa quién es Karaki, queremos que el pueblo argentino sepa que Karaki estuvo atrás de los atentados a la embajada, que fue el que compró el coche bomba en la embajada y que fue el jefe operacional en línea directa con Nasrallah, que fue muerto hace unas semanas en el Líbano y que recibió la orden directa para el ataque luego también a la AMIA. Este trabajo conjunto entre la CIDE, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio, es decir, el sistema de inteligencia ha llegado a esta conclusión a partir de esta convergencia. Primera etapa, Hezbollah trabajando con algunos núcleos, como sucedió con personas
que les dieron cierta logística y luego, a partir de la década del 2000, en alianza con organizaciones criminales en esta convergencia que intentaron varios atentados. El mundo entero sabe que hoy sabemos quién es Naim, que Karaki está vivo, está en el Líbano y que estamos pidiendo el alerta roja de manera inmediata. Ya nos hemos comunicado con los fiscales y los jueces de la causa para que Karaki tenga una alerta roja, podamos tener juicio en ausencia y juzgar de una vez y para siempre a todos los responsables de los atentados que se cometieron en la Argentina y de la preparación de atentados en países hermanos de América Latina. La palabra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmando que está vivo quien fue la persona que planificó el atentado contra la Embajada de Israel, que tuvo también un papel decisivo en el atentado contra la sede de la AMIA 2 años después. Estamos hablando de Hussein Ahmad Karaki. Se sabía ya que este había sido el principal cerebro de la operación y que, dice Patricia Bullrich, es quien directo compró y preparó el coche bomba. Ahora, lo que no se sabía es que continuaba operativo, que está en Líbano y que desde el Líbano sigue coordinando las redes que tiene Hezbollah en América Latina y planificando atentados como, por ejemplo, los que intentaron producirse en Brasil, los más graves por lo menos detectados en los últimos 2 años. Esto estamos hablando de lo que sucedía en Brasil cuando eran detenidos 22 personas en el marco de lo que se conoció como Operación Trapiche 1 y Trapiche 2, por la cual criminales brasileños contratados por Hezbollah y por grupos aliados a Hezbollah buscaban cometer atentados contra sedes de la comunidad judía y delegaciones del Estado de Israel en Brasil, algo que, insisto, fue desarticulado gracias a advertencias de la inteligencia israelí y de los Estados Unidos en coordinación con la inteligencia local. Pero además hubo otros reportes de intentos de atentado, por ejemplo en 2021 en Colombia, dijo la ministra de Seguridad argentina, detrás de los cuales también habría estado Hussein Ahmad Karaki. Una noticia que es de altísimo impacto, que revela que Hezbollah no solo tiene redes operativas importantes en América Latina, algo que ya había dicho Israel en los últimos días respecto de la presencia de bases directamente de grupos Hezbollah en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, 3 países aliados de Irán y por lo tanto de Hezbollah, sino que lo que estamos diciendo, lo que está planteando aquí la ministra de Seguridad argentina, es que las mismas personas o una de las mismas personas que fue clave en los atentados más graves realizados en territorio latinoamericano, que fueron los de la Embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en 1994, continúan operando aún hoy desde el Líbano para seguir cometiendo atentados y para seguir funcionando de acuerdo a los intereses de Hezbollah en la región. Es una noticia de altísimo impacto que está revelando la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. La escuchamos un poco más, sigue hablando la ministra. Y después, como se advierte, este documento y esta cara que primeramente fue constituida por testigos y en forma de oral, hoy día le podemos decir que tenemos la certeza que es quien habla, de quién estamos hablando, que fue un documento, acá vemos un documento preparatorio provisto por el régimen bolivariano, en el que se prepara la residencia en el 9, paradójicamente el 9 de noviembre del 2004, y que está firmado por el funcionario José Márquez del régimen. Por favor, la próxima. Acá vemos la firma del funcionario venezolano. Estas son todas imágenes inéditas obtenidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde la oficina del SAIME, que es el Servicio Administrativo de Identificación de Inmigración de Barquisimeto, lugar bajo
el dominio del ex vicepresidente y encargado de migraciones Tarek al-Aizami, Gasser al-Sardin y el propio clan Aqil Rada, que también participó en el atentado de la AMIA. Acá vemos una ampliación donde tiene su huella digital, y ya esta es del año 2008, en el que ya logra la naturalización en Venezuela bajo esta nueva identidad. Muchas gracias. Bueno, explicaciones contundentes respecto de cómo Karaki, responsable de los atentados de AMIA, Embajada de Israel, hoy jefe operativo de Hezbollah, que continúa siendo jefe operativo de Hezbollah en América Latina, ahora desde el Líbano, consiguió documentación que le permitió moverse con libertad en la región gracias al régimen venezolano. Eso es lo que estaban mostrando recién funcionarios del Ministerio de Seguridad, cómo tenían documentación que le daban una identidad falsa gracias a las gestiones del régimen venezolano. En ese caso se hablaba de la complicidad del hoy caído en desgracia Tarek el-Aizami, que fue en su momento vicepresidente y ministro de Petróleo de Venezuela. Pero decíamos recién, Israel lo dijo en las últimas horas, Hezbollah tiene directamente bases operativas en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Bueno, ahora lo que nos estamos enterando es que desde esas bases y desde esa cooperación se les suministra identidades falsas que les permiten moverse por la región, no a cualquiera, directamente al jefe operativo de este grupo terrorista en la región. Sigue hablando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Sombra y en la clandestinidad, hoy recibe un golpe muy fuerte porque lo estamos haciendo público, porque estamos diciendo que está en el Líbano, porque ustedes saben que en el Líbano en el último tiempo ha habido, digamos, descabezamiento de la organización Hezbollah en el marco del enfrentamiento entre Hezbollah, Irán e Israel. Así que creemos que hacerlo público retrae las operaciones. La última operación fue hace poco tiempo en Brasil, así que nosotros no damos por cerrada la posibilidad de que existan operaciones, más allá de que han sido descabezados y que hoy estamos dando públicamente su nombre y que eso va a restringir mucho su operación, y por eso siempre estamos atentos, reuniendo toda la información posible y generando este hecho tan importante, que es descubrir después de tantos años quién era Naim, y que este señor ha inaugurado esta etapa de convergencia entre organizaciones criminales y Hezbollah. No podemos decir que está totalmente descabezado, pero hoy le estamos dando un golpe muy fuerte al hacer público, mostrar su cara y decir dónde está. Hola, señora ministra. Una consulta. Pablo Duer para la agencia EFE. Mencionó el involucramiento de Karaki en el atentado a la embajada y lo relacionó también a la AMIA, lo marcó como responsable, y le quería preguntar cuál es la información que tienen de su involucramiento en el ataque a la AMIA. Bueno, no tenemos tan transparentemente como tenemos en el caso de la Embajada de Israel, porque fue el que preparó el coche bomba, pero sí tenemos la información que fue una línea directa, Nasrallah, Karaki y los miembros que estaban en la Embajada de Irán, de Hezbollah, que fueron los que hicieron la operación directamente. Pero la línea así como nosotros no solamente tenemos como Argentina procesados por la justicia a los que estuvieron directamente, sino también a los que manejaron la operación, hoy sumamos a Karaki, que además podremos encontrar, así como encontramos que Naim era Karaki, podremos encontrar nueva información a partir de toda esta información que tenemos. Hola, ministra. Luciana Tadeu, de CNN Brasil. Quisiera consultar si ustedes trabajan con la hipótesis de que este señor Karaki todavía es el jefe de Hezbollah para Latinoamérica. Si ustedes creen que hay gente reclutada de Hezbollah acá en Argentina hoy día,
¿Y qué tipo de información están intercambiando con Brasil en relación a estas operaciones? Si Brasil apoya este pedido de alerta roja, ¿qué tipo de informaciones recibieron de la Policía Federal después de estas operaciones? Gracias. Bueno, Karaki es al día de hoy el jefe de Hezbollah de América Latina. Está residiendo en el Líbano y sabemos que estuvo, digamos, manejando estas operaciones, que las últimas han sido en Brasil. Nuestro contacto con la Policía Federal Brasilera es permanente, también con el Ministerio de Seguridad, con el que hemos tenido intercambio de información, sobre todo en los operativos Trapiche 1 y Trapiche 2, que los dos ocurrieron en Brasil, nosotros estamos convencidos, porque hoy va a haber una información también desde Brasil y también una información desde Paraguay, estamos convencidos que van a acompañar el alerta roja que Argentina está pidiendo. Nosotros desarmamos hace poco una organización radicalizada en la provincia de Mendoza, que había sido expulsada de Uruguay, luego había estado por Rosario. En esa época no estábamos en el gobierno y no hemos encontrado información de qué sucedió en Rosario, y los detuvimos hace poco tiempo en la provincia de Mendoza. Luego tenemos alguna información reservada que no la podemos dar. Hola, ministra. Natalia Hugo, soy de France 24 en español. Para hacer un poco un repaso y sacar el limpio. El rol de Karaki en los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA ya se conocía, también se conocía que había usado el alias de Alberto Neón Naim, y esa foto también se puede encontrar en internet. Entonces, pasando en limpio, ¿cuál es la información nueva? Que él está en Líbano, que van a emitir una alerta para pedir la captura. Bueno, no sé dónde la encontró usted, esa foto, porque Karaki tuvo, entre comillas, la virtud de haberse mantenido en la total y absoluta clandestinidad. No se sabía que Naim era Karaki, es la primera vez que esto se da a conocer. Naim, en las causas en la Argentina, es Naim, es un fantasma. Hoy el fantasma tiene nombre, apellido y foto. Así que esa es nuestra realidad. Y está en el Líbano. Eso también es nuevo, está en el Líbano. Hola, ministra. Manuela Castro, de CNN en español. Quería preguntar, por un lado, si, de acuerdo a acusaciones de la embajadora de Israel en Costa Rica de la semana pasada, Bolivia estaba involucrado de alguna manera, si había grupos de Hezbollah en Bolivia, eso por un lado, para responder. Bolivia estuvo a punto de tener uno de los peores atentados que pueden haber, digamos, sucedido a partir de la conducción de Karaki, una autobomba muy similar al que existía, al que explotó la AMIA y la Embajada de Israel, para derrumbar un edificio entero. Eso no sucedió, pero bueno, es un debate. Han pedido los bolivianos, nos han llamado la semana pasada, que quieren hablar con nosotros respecto a la situación de Irán en Bolivia, que ellos no lo consideran, no consideran que tengan vínculos terroristas, así que va a haber una reunión bilateral, porque nosotros estamos muy duros respecto a esta situación, por lo que ha sufrido la Argentina, así que esperaremos. ¿Ustedes sí consideran que esos Nosotros consideramos que es un peligro para la región. Lo vamos a discutir con los bolivianos, que han llamado especialmente para tener una reunión y darnos su punto de vista respecto a este tema. Y por otro lado, la segunda pregunta era si el gobierno de Israel está colaborando para la búsqueda de Karaki en el Líbano. Nosotros hoy
estamos dando a conocer quién es Karaki, qué va a pasar a partir de ahora, cuáles van a ser las operaciones, lo vamos a analizar a partir de hoy. Hasta hoy, esta reunión de información fue un trabajo muy importante que hizo la Argentina entre la CIDE, el Ministerio de Seguridad, y ahora viene la segunda etapa, que es el alerta rojo. Ya nos hemos comunicado con la UFI AMIA, nos hemos comunicado con el juez Rafecas, nos vamos a comunicar con la Corte porque la causa de la Embajada de Israel la tiene la Corte Suprema, y para la segunda etapa, porque eso es para AMIA y Embajada de Israel, para la etapa, digamos, posterior de la relación entre la organización digamos, terrorista Hezbollah y las organizaciones de crimen organizado, estamos trabajando con la unidad fiscal de crimen organizado que maneja Santiago Markevich, y también con Juan Olima, que lleva adelante la UFI contra el terrorismo. Así que ahora, esta segunda etapa, nosotros veremos cuáles van a ser los pedidos que vamos a llevar adelante. Y sin duda que vamos a apurar el juicio en ausencia para juzgar a todos y cada uno de los responsables de los atentados que han habido en la Argentina. Se presentó ya hace 2 meses y esperemos poder tenerlo rápido. Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con los últimos acontecimientos en Venezuela. Que se diviertan. La tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela entró en una nueva era con la elección de Trump como presidente por segunda vez. A medida que la administración Trump intensificó sus duras políticas dirigidas contra el régimen de Maduro, la crisis económica y política en Venezuela se profundizó con estas presiones. Esta situación ha tenido repercusiones de gran alcance tanto en América Latina como en el ámbito internacional. Las sanciones económicas de Estados Unidos y las señales de intervención militar desencadenaron los esfuerzos de Venezuela por fortalecer sus relaciones con los países BRICS, mientras que las tensiones en la región se volvieron más complejas. Las sanciones, que comenzaron durante el primer mandato presidencial de Trump y tenían como objetivo debilitar al régimen de Maduro, se hicieron más exhaustivas y sistemáticas en su segundo mandato. Al apuntar a los ingresos petroleros de Venezuela, Estados Unidos pretendía colapsar la columna vertebral de la economía. En este contexto, se ampliaron las sanciones a la Compañía Petrolera Estatal de Venezuela y se detuvo casi por completo el comercio internacional de petróleo. También se ejercieron presiones indirectas sobre India y China, 2 de los mayores compradores de Venezuela, para impedirles comerciar con Caracas. Como consecuencia, la producción de petróleo de Venezuela cayó de unos 3 millones de barriles diarios en la década de 2020 a solo 600,000 barriles diarios. Esta drástica caída de los ingresos petroleros ha hecho casi imposible el gasto público y la financiación de los servicios básicos. No contento con las sanciones económicas contra Venezuela, Estados Unidos también presionó al gobierno de Maduro con movimientos militares y estratégicos. El puerto de Caracas, una de las puertas comerciales más importantes de Venezuela, fue uno de los primeros puntos estratégicos en el punto de mira de la administración Trump. La Armada estadounidense bloqueó el puerto e impidió la entrada y salida de buques comerciales. Aunque esta medida se consideró un paso hacia el aislamiento total de la economía venezolana, provocó amplios debates en los círculos jurídicos internacionales. Mientras que Estados Unidos intentó justificar esta intervención alegando garantizar la seguridad regional, el gobierno de Maduro la calificó de ataque directo a la libertad marítima y a la soberanía nacional. Además, el ejército venezolano desplegó unidades militares y sistemas de defensa antiaérea alrededor del puerto en respuesta a la operación de bloqueo estadounidense. Sin embargo, estas medidas militares no fueron suficientes para poner fin al bloqueo. Estas políticas represivas de Estados Unidos han llevado a Venezuela a una mayor cooperación con los países BRICS. Destacan especialmente Rusia y China con su apoyo financiero y militar al gobierno de Maduro,
mientras que Rusia proporcionó sistemas de defensa avanzados y apoyo en entrenamiento militar al ejército venezolano, también aumentó la cooperación en el sector energético. El Kremlin invirtió en la infraestructura petrolera de Venezuela y adquirió el derecho a explotar algunos campos petrolíferos para evitar que la Compañía Estatal de Petróleo de Venezuela estuviera al borde de la quiebra. Sin embargo, esta ayuda no basta para resolver por completo la creciente crisis económica de Venezuela. Entre los países BRICS, el acercamiento de Brasil a Estados Unidos ha limitado el alcance del apoyo a Venezuela. Las sanciones estadounidenses y el bloqueo del puerto de Caracas han aumentado aún más la magnitud de la crisis humanitaria y han obligado a la población venezolana a emigrar en masa. Según datos de Naciones Unidas, hasta 2024, alrededor de 8 millones de venezolanos han buscado refugio en países vecinos. Países como Colombia, Perú y Brasil están luchando para hacer frente a la afluencia de migrantes, lo que supone una enorme carga para los servicios sociales de la región. El bloqueo del puerto de Caracas se considera parte de la lucha de poder mundial entre Estados Unidos y Rusia. Rusia ha decidido aumentar su presencia militar en el Caribe en respuesta a esta medida estadounidense. El envío por parte de Rusia de buques militares a puertos venezolanos y la organización de ejercicios conjuntos provocan un nuevo clima de conflicto en la región. Nos esforzamos por ofrecerle las noticias más recientes. Si quieres apoyar este esfuerzo, puedes apoyarnos desde el botón Super Gracias. En medio de toda esta tensión, un barco cargado de petróleo que intentaba escabullirse del puerto de Caracas de Maduro fue incautado por Estados Unidos. La interceptación de un barco cargado de petróleo que intentaba salir del puerto de Caracas por parte de patrulleras estadounidenses aumentó aún más las tensiones en la región. Las tropas estadounidenses, que se apoderaron del barco durante la operación, afirmaron que el barco se dirigía a Rusia para comerciar ilegalmente con petróleo. Funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense declararon que la operación se llevó a cabo en el marco del derecho marítimo internacional. En las investigaciones realizadas en el barco se encontraron grandes cantidades de petróleo crudo, así como documentos diplomáticos y documentos sospechosos sobre acuerdos comerciales. Estados Unidos afirma que estos documentos demuestran que el gobierno de Maduro está contrabandeando ilegalmente los recursos de Venezuela al extranjero. Además, según el capitán del barco, estaba previsto enviar el cargamento de petróleo a Moscú. El gobierno de Maduro calificó la incautación del barco de intervención imperialista y anunció que presentaría una queja ante las Naciones Unidas. Esto ha socavado aún más la estabilidad política en la región y ha provocado que la crisis venezolana se convierta en una cuestión de seguridad regional y no solo en un problema nacional. Si la administración Trump toma medidas más agresivas, la crisis en Venezuela podría convertirse en un conflicto internacional. Sin embargo, el continuo apoyo prestado por los países BRICS a Venezuela puede ayudar a Maduro a mantenerse en el poder a corto plazo. No obstante, el creciente descontento del pueblo venezolano y la profundización de la crisis económica siguen siendo la mayor amenaza para el régimen de Maduro. Los recientes acontecimientos en el Mar Caribe se han convertido en una compleja crisis que implica no solo a Venezuela y Estados Unidos, sino también a potencias regionales e internacionales. En un momento en el que la presión económica y militar de Estados Unidos sobre Venezuela ha alcanzado su punto álgido, el movimiento de Turquía en apoyo del gobierno de Maduro ha llamado la atención. Se anunció el envío de buques de guerra turcos a las costas de Venezuela por instrucciones del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Se informó de que los buques enviados por Turquía a la región también incluían vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 que se han hecho un nombre en los últimos años. Funcionarios turcos anunciaron que estos aviones no tripulados se utilizarán para aumentar la vigilancia en la región, para garantizar la seguridad del gobierno de Maduro y detectar posibles amenazas con antelación. Este movimiento se interpreta como un claro apoyo a Venezuela y parte de la estrategia de Turquía para aumentar su presencia en el Mar Caribe. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco describió esta iniciativa como una misión de mantenimiento de la paz y estabilización en el Mar Caribe. Turquía siempre ha estado al lado del gobierno de Maduro y ha abogado por que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, según el comunicado.
La medida de Turquía fue recibida con gran reacción en Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una severa advertencia a Turquía, afirmando que este paso complicaría aún más la estabilidad en la región. Funcionarios del Pentágono calificaron de provocadora la presencia turca en el Mar Caribe y pidieron a Turquía que diera marcha atrás. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en un comunicado tras este suceso: este intento de Turquía de apoyar al régimen de Venezuela es inaceptable. Si es necesario, aumentaremos la presencia estadounidense en la región. Washington está haciendo intentos para resolver el movimiento de Turquía a través de medios diplomáticos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses declararon que si Turquía no cambia su postura, podrían adoptarse medidas más duras, incluidas sanciones económicas. También se informó de que la medida de Turquía ha suscitado controversia entre los aliados de la OTAN, ya que algunos países europeos prefieren ponerse del lado de Estados Unidos. Nos esforzamos por ofrecerle las noticias más recientes. Si quieres apoyar este esfuerzo, puedes apoyarnos desde el botón Super Gracias. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.